Buenos días de nueva cuenta, tengan todas y todos. Gracias de verdad por asistir aquí a su casa, al INAI. En primer lugar, les deseo un año 2024 lleno de éxitos, de salud, de prosperidad, tanto en los ámbitos personales como en los ámbitos profesionales. El inicio de un nuevo año siempre implica grandes retos en los ámbitos, les digo, personales y profesionales, y por eso la verdad es que de todo corazón les deseo que sea un gran año. Si le va bien a uno, nos va bien precisamente a todos. La verdad es que para nosotros es muy importante celebrar este tipo de reuniones, y bueno, qué mejor que prácticamente hoy que damos inicio a la primera sesión ordinaria del Pleno en unos minutos más, pues también precisamente recibirlos aquí en su casa en este tipo de encuentros, precisamente para mantener un diálogo sincero, un diálogo honesto, un diálogo con actores precisamente relevantes de la vida pública, como son ustedes, nuestros compañeros de los medios de comunicación que cubren la fuente y que son principalmente nuestro principal vehículo precisamente con la sociedad de lo que se hace en este Instituto Nacional de Transparencia. Este año, como todas y todos sabemos, pues obviamente es un año electoral, es el proceso electoral, no el más grande, no me atrevería a decir que es el más grande, pero sí el más complejo de la vida política reciente de este país. Estará en juego obviamente la presidencia de la República, la integración del Congreso de la Unión, diferentes gobernaturas, alcaldías, congresos locales, y por ello obviamente es importantísimo este año en particular, pero también nos enfrenta a grandes retos al tiempo que nos brinda la oportunidad de fortalecer la democracia desde cada una de las trincheras. Nosotros, desde el punto de vista como comisionados del Pleno del INAI, y ustedes también como comunicadores, como principales, repito, vehículos o puentes con la sociedad civil, precisamente al tiempo pues que nos brinda la oportunidad de fortalecer la democracia para precisamente poder lograr el México que anhelamos, una democracia fuerte en donde todas y todos buscamos algo en común, desde cualquier aspecto o cualquier trinchera, que es precisamente contar con un mejor bienestar. El INAI, como le expresé precisamente hace un mes, hoy se cumple un mes precisamente de que fui electo como comisionado presidente, al tomar protesta como presidente de este instituto, no tengo ninguna duda de que nuestro país requiere de personas comprometidas con la prosperidad y el bienestar que ofrece cualquier sistema democrático en la garantía de los derechos y que estos derechos sean nuevamente una prioridad. Además, la agenda actual del país nos demanda con urgencia instituciones públicas que sirvan, que resuelvan y estén a la altura de los grandes desafíos de carácter nacional, instituciones más cercanas a la gente, en donde la gente conozca la gran utilidad que tiene cada una de las instituciones. En particular, en el Instituto Nacional de Transparencia, como saben, el año 2023 fue un año de grandes retos, de cuestiones inéditas, porque por primera ocasión el Pleno del INAI no pudo sesionar por la falta de quórum, pero por la falta de designación de comisionadas o comisionados que habrán de integrar el Pleno del Instituto. Esto nos paralizó por 5 meses en los cuales no pudieron resolverse derechos, más que expedientes, derechos humanos que son los que tutelamos. Una persona que quería su expediente clínico, una persona que quería acceso a información para realizar un trámite, una persona que quería saber por qué razón no le habían otorgado su pensión del bienestar que le corresponde legalmente. Es decir, eso es lo que estaba ahí. Poco más de 6,000 derechos. Finalmente lo que hicimos, los 4 comisionados, convencidos del mandato constitucional que tenemos y anteponiendo por supuesto el interés constitucional y el interés y la defensa de los derechos que tutelamos cada uno de nosotros, fuimos de manera institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente en agosto la Suprema Corte de Justicia por conducto de la segunda sala nos concedió la posibilidad jurídica para poder sesionar y resolver los derechos y esta decisión obviamente fue respaldada tiempo después por obviamente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le mandata al Senado de la República a que en el periodo anterior, es decir, en el periodo de sesiones que concluyó en diciembre pasado, pues llevar a cabo la designación de las personas que habrán de integrar el Pleno del INAI. Pero además de eso, como ustedes saben, pues también ustedes dieron pauta de esta nota, fuimos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar este caso ante la CIDH
para precisamente ventilar esta situación que está afectando los intereses de todas las personas que hacen uso del derecho y las personas que aún no han hecho uso de este derecho, pero que potencialmente lo pueden hacer y que al final de cuentas los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales pues obviamente fortalecen la democracia. Y digo esto porque una sociedad que está informada es una sociedad que puede cuestionar, es una sociedad que puede tomar mejores decisiones, una sociedad en donde fortalecerá obviamente, como lo decía al principio, pues precisamente el voto en cualquiera de sus manifestaciones que éstas sean. El instituto no pregunta, el instituto no cuestiona, el instituto no está cuestionando a ninguna persona, son precisamente las personas anónimas que piden información. Eso creo que debe quedar muy claro. Ustedes lo conocen, pero eso es necesidad de quedar muy claro porque el instituto no le está preguntando a las instituciones para lastimar a una persona o para enfrentarnos con una persona. Nosotros somos imparciales, somos ajenos a las cuestiones, el derecho de acceso a la información tiene la potencia de que es anónimo. Nosotros lo único que hacemos es garantizar ante una inexistencia, garantizar ante una negativa de información, garantizar ante una no competencia, para que podamos resolver nosotros lo que más le conviene a las personas, precisamente para que se pueda fortalecer. Hoy en día no está en duda, ni puede estar en duda, la existencia y la prevalencia del INAI y de los órganos garantes que integramos el Sistema Nacional de Transparencia. Debemos estar obviamente fortaleciendo, porque una sociedad que no esté informada es una sociedad obviamente que va a mermar en el conocimiento. No podemos dejar a cada ente público, a cada sujeto de interés público, entiéndase partido político, sindicato, es decir, a todos los sujetos obligados, la autodeterminación de publicar información o la autodeterminación de responder a una solicitud. Es importante en un sistema democrático contar con una autoridad que vele por la tutela de ese derecho, que garantice precisamente esos derechos bajo esa visión. Pero es importante y nosotros seguiremos los 4 comisionados, obviamente defendiendo a la institución. Estamos abiertos a cualquier diálogo de cualquier persona aquí a esta institución. Y digo esto porque hemos tenido ya acercamientos o peticiones de acercamiento de reuniones de trabajo técnicas con las representaciones de las dos precandidatas, y lo haremos de manera abierta. El INAI está abierto al diálogo, está abierto también a la crítica, precisamente ¿por qué? Porque tenemos esa misión de servir precisamente a la sociedad. Y antes pues de pasar el uso de la palabra en el orden alfabético que hemos determinado, primero la comisionada del Río, la comisionada Ibarra, la comisionada Josefina Román, sí queremos decirles que el INAI defenderemos hasta las últimas instancias a esta institución, porque no se trata de intereses personales, se trata precisamente de los derechos de las personas. Protestamos en el Senado de la República en su momento, guardar y hacer guardar la Constitución, y el mandato es claro. Hoy, los 4 comisionados del Pleno del INAI estamos unidos en la defensa de los derechos que se nos otorgó precisamente esa garantía. Y sin más, yo me permito ceder uso de la palabra a la comisionada Norma Julieta del Río Venegas. Por favor, comisionada. Muchas gracias. Bueno, otra vez buenos días, bienvenidos a todos, a todas. Y bien, como ya lo decía el comisionado, presidente, cada quien vamos a platicarles algunos datos, algunas cosas, y ya después ustedes, con toda la confianza, las preguntas que ustedes consideren. Yo por mi parte, bueno, como saben, coordino varios temas al interior. Uno de ellos pues son la Plataforma Nacional de Transparencia, y darles a conocer el corte que tuvo los temas de solicitudes de información públicos ingresados a los sujetos de orden federal del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado. Los temas de mayor interés es un top 10, les puedo decir que en el tema de salud fue quien fue más recurrido, fueron 54,377 solicitudes. ¿Cuáles fueron los temas más solicitados de estas 54,377 solicitudes, que se traducen pues en personas, en ciudadanos que necesitaban información? Preguntaban sobre compra y abasto de medicamentos y autorizaciones de COFEPRIS, eran las preguntas más incidentes. El número de solicitudes con respuestas negativas de estas solicitudes fueron 841, y los recursos que interpusieron los ciudadanos
del tema de salud fueron 2.595. También decirles que en el sentido de la resolución, el 85.4 fue a favor del recurrente, o sea, del ciudadano. Después, el tema más solicitado el año pasado fue el tema de migración e inmigrantes. Ella tuvo 2.674 solicitudes, preguntaban sobre lo que todos ustedes ya conocen, ya han escrito, tráfico de personas, acciones del Instituto Nacional de Migración, mecanismos de control. Después está el Tren Maya, donde una de las, estamos hablando de solicitudes, lo que más preguntaban era el recorrido y venta de boletos, el caso de corrupción de Segalmex, auditorías y exfuncionario Gavira fue lo más solicitado. También en la refinería Dos Bocas fue de las más solicitadas. Ahí preguntan sobre todo los ciudadanos sobre el presupuesto ejercido y el avance de la obra. Los médicos cubanos también, cuántos son sueldos y especialidades, y de los $10,700 trimestrales que el gobierno le da a Cuba, porque La Habana le da $600 nada más a estos médicos, Mexicana de Aviación y el aeropuerto de Tulum. Respecto al comparativo de solicitudes de los sujetos federales, les quiero decir que del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, el total de estas del 2023, tanto de datos personales como de información pública, fueron 358,445. De datos, en materia de datos personales, fueron 57,354, y en materia de acceso a la información, 301,091. En el comparativo del 2022, en el 2022 se tuvieron 363,000, en el año pasado 358, una pequeña variante en disminución, pero ¿por qué? Por la inoperancia que se tuvo este instituto durante varios meses por la falta de comisionados. Aún así, no es un número que afecte mayor, así es. Los sujetos de orden federal con mayor número de solicitudes en materia de datos personales, bueno, ya se los hemos dicho, pero así fue el IMSS con 26,250, Petróleos Mexicanos con 5,515, el ISSSTE con 3,966, el Instituto Nacional de Neurología 2,403, el Infonavit 2,063, el Instituto Politécnico 1,120 y la Secretaría de Relaciones Exteriores 992. Los sujetos obligados con mayor número de solicitudes en materia de acceso a la información fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 48,889, el IMSS con 12,662, la COFEPRIS con 11,516, el Consejo de la Judicatura 8,113, la Secretaría de Educación Pública 6,220, el ISSSTE, PEMES, Función Pública y Sedena con 4,118. En el tema del mayor número de solicitudes ya en general, tanto en tema de datos y de acceso a la información, bueno, sigue siendo la Suprema Corte, el IMSS no cambia prácticamente porque el tema de datos personales es menor. En el tema de datos abiertos, en la plataforma, recuerden que la plataforma tiene datos abiertos y es ahí donde la descarga para reutilizar estos datos por parte de medios de comunicación, investigadores, para estudios y demás. Déjame decirle que el directorio tuvo 918,087 descargas, los procesos de adjudicación directa tuvieron 882,589 descargas, y les menciono uno más, que son los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas para alguna licitación, tuvieron 875,715 descargas. Se la paso, los datos abiertos, los sujetos obligados con más descargas en tema de datos abiertos fue el propio INAI con 5,863, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 13,735 y la Secretaría de Salud, entre otras. ¿Cuáles son los contratos que existen en la Plataforma Nacional de Transparencia ante estos más de 8,000 millones de registros?
que son los de mayor monto. Bueno, el contrato de mayor monto en la Plataforma Nacional de Transparencia es sobre el Tren Maya, es un monto de 2.921.556.657.67 sin impuesto. Ya el monto total del contrato es de 3.389.005.722 y es un contrato que se refiere a los trabajos extraordinarios para la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de la plataforma y vía del Tren Maya correspondiente al tramo Palenque-Escárcega. Y el segundo contrato también es del Tren Maya, el más grande que pueda tener la Plataforma Nacional de Transparencia en todos sus registros. Aquí es de 2.639.608.359.77 y es bajo los mismos trabajos de la vía del Tren Maya, pero esto corresponde a otro tramo llamado Calquini-Izmal. Este es el de mayor monto dentro de todos los registros que tiene la Plataforma Nacional de Transparencia, que son, aquí están, 11.834.214.000 registros. Y el segundo lugar, ya nomás voy a dar dos números, es el de un contrato de Segalmex. Segalmex, un contrato de 476.800.000 sobre adquisición de frijol negro San Luis del ciclo agrícola primavera enero 2022 y un segundo de 274.633.480 sobre servicios de flete terrestre. Recuerden que ese es negocio. Bueno, entonces, esos son los números que arroja el cierre del año. ¿Cómo están los indicadores? Aquí le preguntaron más cómo están los contratos, la plataforma. Quiero decirles que también, para cerrar el tema de la plataforma se encuentra estable. Si algunas veces ustedes que lo usan mucho la sienten que no abre o demás, bueno, hemos tenido algunas situaciones, pero no de la plataforma en sí. En noviembre, en diciembre, uno de los servidores cumplió su vida útil, estaba desde el 2017 y no tenía soporte, y bueno, pues se apagó y ahí se quedaron adentro los 4 componentes. Ya está esto resuelto. Los intentos de ciberataque recibidos en el año 2023 fueron 183.987.000 y déjenme decirles que en lo que va de este año, que estamos a 10, hemos recibido 54.228.976. Esto se refleja a través de un equipo que tiene el equipo de tecnologías, donde están los picos. Pues son intentos normales que quieren entrar y demás, como cualquier sistema, pero tenemos una muy buena seguridad perimetral. Como penúltimo tema, el Centro de Atención a la Sociedad, decirles que se renovó, mejoramos el Centro de Atención Virtual. Recordarán que no existía, ahora ya ascendimos a una reingeniería. Y el año pasado 96.392 personas llamaron al Centro de Atención a la Sociedad para preguntar sobre asesorías, y hay diferentes mecanismos para estas asesorías, pero decirles que es a través de correo, a través de teléfono, pero el Cabinay, que es el WhatsApp que innovamos hace 2 años, es el que mayor número de atención ha tenido. Es un éxito esto, son 46.572 asesorías. Y yo nada más, por último, quiero también enfatizar 2 cosas. El próximo… ¿Cuándo es tu evento, José? El próximo 29 tenemos, algo de los recursos, Ana, tenemos Consejo Nacional de Transparencia, donde se presentará el presidente, pero ahí vamos a modificar los lineamientos técnicos generales para la carga de información. Este mes, si ustedes se meten a la plataforma, no van a encontrar toda la información de octubre, noviembre, diciembre de los sujetos obligados. De los sujetos obligados federales, que son 757 sujetos, y a nivel nacional 7.224. ¿Por qué? Porque se está cargando la información. Ojo, las mismas dependencias, las mismas instituciones, los mismos sindicatos cargan la información a la plataforma, no es el INAI. Bueno, está ahorita el periodo de carga. A partir del 1 de febrero, ustedes ya podrán ver todo lo que se realizó en el último trimestre del año pasado, y decirles que en este consejo vamos a aprobar un trabajo que realizamos a través de una de las comisiones temáticas del sistema, donde se trabajó durante un año y se eliminan algunos formatos, algunos los vamos a hacer mucho más accesibles, y también pues una de las cosas novedosas es que se integra
la obligación del beneficiario final. Ya deberán de cargar los sujetos obligados, los beneficiarios finales de concesiones, contratos y demás, que ese es un trabajo, recordarán aquellos casos famosos de Panapá y todo esto, bueno, ya lo tendrá la plataforma. Quiero cerrar para dar paso a mis compañeros, simplemente diciéndoles, para mí es importante decirles esto. Constantemente se nos acusa de que somos un instituto que solo estamos atacando a ciertas personas, que solo estamos atacando a este gobierno. Bueno, yo quiero decirles que el primer recurso en la historia que llegó a este instituto, antes llamado IFAI, fue justo el 10 de febrero del 2004, estamos a 20 años, y fue resuelto por el comisionado de aquel entonces, Horacio Aguilar Álvarez, y ese intercurso, que fue el primero en la historia, en el IFAI, es el 001/03, era contra caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos. Pero bueno, en el sexenio de Vicente Fox, para no mencionar los típicos que Toalla Gate, hay muchísimos, no más hay, esos son los más conocidos, los comento rápido. También hubo un recurso contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muy importante, y el instituto revocó la clasificación que hicieron sobre muchísimos contratos que quería saber un solicitante. También en el sexenio de Vicente Fox, por decirles, hubo un recurso que se abrió la información sobre los jóvenes Ramiro Salas Ramos, José Fernando López Rodríguez, José Barrón Caldera y Carlos Alemán, internos en el campo militar número 1 en 1978. Con Felipe Calderón, más allá de todos los que conocemos, recordarán algunos, la lista de prisioneros fallecidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, pues también se ordenó abrir y entregar esa información. Esa resolución, por cierto, la resolvió la querida María Marván Laborde. También otro con Felipe Calderón, pues fue la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, recordarán. Y bueno, con Peña Nieto, aparte de la Casa Blanca y todos los comerciales que sabemos, el número de tomas clandestinas detectadas en el estado de Tlaxcala a raíz de una solicitud, se ordenó, ellos en todas declararon incompetencia, igual que hoy en el pasado, idéntico, y se ordenó que se buscara y se entregara la información. Y por último, pues las investigaciones del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Ahí las ligas no correspondían y bueno, se instruyó al sujeto obligado a entregar la información, y pues los casos de este sexenio pues han sido los mismos: Segalmex, Médicos Cubanos, Petróleos Mexicanos. Los currículos vitales son una obligación de transparencia. No es que nosotros no pedimos currículums, los currículums de todos los servidores públicos y quien recibe un peso de recurso federal deben de estar en la página por obligación, y cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos. Por mi parte es cuanto, les platicaría más, pero el tiempo es corto y muchísimas gracias. Por favor. Gracias, comisionada del Río. Comisionada Ibarra, por favor. Muchas gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. En primer lugar, reiterarles mis mejores deseos para que sea un año de prosperidad, de bienestar y de salud. Y también agradecerles ampliamente el apoyo y el respaldo que brindaron al INAI durante mi gestión como presidenta de este instituto, que concluyó el pasado 10 de diciembre. Sin duda, las tareas que hemos realizado como colegiado y que han sido conocidas por todos ustedes han tenido como características la determinación apegada a la institucionalidad y a la legalidad. Es importante, nuevamente, que revisemos que las funciones sustantivas sobre las cuales trabaja este instituto están apegadas a las facultades constitucionales que tenemos, y en ese sentido no podemos actuar de otra manera. Debe hacerse una reforma constitucional si se pretende buscar que este instituto adquiera otras funciones o otras tareas. Mientras tanto, este instituto, y lo hemos hecho como ha quedado demostrado cuando hay excesos o abusos del poder, o cuando se advierte algún acto de ilegalidad por parte de las autoridades, nosotros debemos de mantener esa autonomía y esa forma de coadyuvar con la división de poderes. En consecuencia, el INAI
en su condición de autoridad en la materia de protección de datos personales y de acceso a la información pública, debe de cumplir sin excusas los deberes constitucionales y legales, ya que mientras no se realice reforma alguna, nosotros no podemos adoptar funciones que no nos corresponden. Para las instituciones, para las y los servidores públicos, el respeto a las leyes vigentes no es optativo ni voluntario, es obligatorio. Y en ese sentido constituye naturalmente un imperativo que no puede dejar de cumplirse. Así lo hicimos y así lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, para el INAI, que debe cumplir con estas obligaciones en la materia, es una condición sine qua non que se garantice la continuidad y el desarrollo de esta Casa de la Transparencia con el objeto de disponer con las condiciones necesarias para seguir haciendo el papel que nos corresponde. Y en ese sentido debemos buscar el fortalecimiento de esta institución y no el debilitamiento. Yo quiero simplemente reiterar que desde las funciones que ahora tengo como comisionada, seguiré coadyuvando en esas tareas sustantivas de fortalecer la autonomía, la independencia y el trabajo colegiado para darle continuidad institucional a esta casa que nos permite no solamente darle mayor calidad a la democracia de este país, sino seguir fortaleciendo la agenda de derechos y libertades de las y los mexicanos. Y para ello, ustedes conocen lo que hemos trabajado en cuanto a la presentación de medios de control de la constitucionalidad, que ya ha referido el comisionado presidente, simplemente la controversia constitucional que estamos en espera de que se cumpla, y también hemos dado muestra de esta autonomía y de este compromiso con los derechos humanos en nuestras resoluciones que semanalmente hemos estado resolviendo. Quiero decirles finalmente, antes de dar pie a la participación también de la comisionada Román, que bueno, pues el comisionado Alcalá en su momento coordinando tareas sustantivas en materia de gobierno abierto, en materia de políticas de socialización del derecho, llevaron a cabo funciones relevantes de las cuales pues se está buscando ampliar para todas las entidades federativas esta política pública que se impulse en los estados para que pueda seguir conociéndose la utilidad social tanto del acceso a la información como de la protección de datos personales. Igualmente, este instituto se ha manifestado siempre con una apertura y disposición al diálogo con todos los actores políticos y sociales. Aquí no hay limitante o preferencia de la ideología o del partido político. Se trata de trabajar con todos los servidores públicos en todas las entidades federativas desde el Sistema Nacional de Transparencia. Por ello, se han creado puentes que han estado abiertos siempre a dialogar, a encontrar a través de ese diálogo medios y acciones para mejorar, sí, nuestra actuación, que se mejore lo que se tenga que mejorar, que se fortalezca lo que se tenga que fortalecer y que se corrija lo que se deba de corregir, pero que vayamos hacia adelante, no hacia el debilitamiento de una institución con una vocación social, con una vocación de servicio y de garantía de dos derechos humanos fundamentales. Por eso también desde la Dirección General de Capacitación se ha empujado trabajos que permitan fortalecer capacidades entre las autoridades. Por ejemplo, el año pasado se impartieron más de 257 acciones de capacitación con más de 128,000 servidoras y servidores públicos que formaron parte de estas tareas. Y seguiremos haciéndolo ahora en mi calidad de comisionada y atendiendo en la coordinación de estas áreas específicamente que permitirán seguir impulsando el conocimiento del derecho a saber
y de la protección de datos personales. Yo reitero mi gratitud a cada una y cada uno de ustedes por el respaldo que dieron a este instituto durante mi gestión en la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Ibarra. Comisionada Román, por favor. Gracias, presidente. Pues de nueva cuenta, muy buenos días a todas y todos. Gracias, muchas gracias por darse el tiempo de manera presencial de estar con nosotros. Antes que nada, por supuesto, desearles que este sea un gran año, lo mejor, felicidad, bendiciones para este 2024 para cada uno de ustedes y sus familias. Y por supuesto agradecer la cobertura, el apoyo y sabemos también el acompañamiento que durante un año nos han hecho favor de realizar, porque son un factor muy importante en la difusión de estos dos derechos humanos que venimos trabajando. Me concentro más en de protección de datos personales y también de archivos y gestión digital. Yo quiero comentarles que como ya ustedes escucharon, para el año pasado se incrementó considerablemente, en específico el tema de ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de protección de datos personales. Gracias. Gracias. Evidentemente, esto se da efectivamente en el 2021, sobre todo el derecho de rectificación por la pandemia. Recordarán ustedes que una vez que hubo vacunas para salir del país o para algunos trámites o para acudir en algunos eventos públicos nos pedían el certificado de vacunación. Entonces, afortunadamente hubo incremento porque se vio la utilidad práctica y social de los derechos ARCO de acceso y rectificación de datos personales. Ya se les comentó quiénes son los sujetos obligados que principalmente reciben solicitudes en materia de protección de datos personales, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex también tiene una función importante, la Secretaría y el Infonavit. Pero adicionalmente yo les quiero comentar que hemos venido trabajando tanto en el sector público como en el sector privado en buscar no solo la socialización del derecho a la protección de los datos personales, sino buscar la protección de las personas a través del ejercicio de este derecho. Tenemos un convenio, por ejemplo, con el IFT y hemos trabajado de la mano, por ejemplo, en concientizar y buscar capacitar a nuestros adultos mayores en el tema de digitalización. Como ustedes saben, también desde el INAI hemos trabajado el tema de inteligencia artificial. Les queremos invitar porque el próximo 29 de enero, aquí mismo en el Salón Lujambio, vamos a tener la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos, en donde justamente buscamos posicionar justamente el tema de neuroderechos con neurodatos. En el mundo ya se está hablando, por supuesto, en principio de inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, como es el ChatGPT, pero el tema que sigue y que nosotros estamos posicionando de manera muy temprana es el tema de neurodatos y neuroderechos, pensamientos, emociones, memoria que tenemos en el cerebro. Entonces hay estudios avanzados muy interesantes en este sentido. Bien, yo solamente quiero decirles que, como ustedes saben, en sujetos obligados en el sector público alrededor de 750, porque en materia de datos no están los sindicatos. A los sindicatos les aplica la ley de particulares. Con los sujetos obligados hemos llevado a cabo verificaciones. Para este año las verificaciones, además de ser vinculantes, podrán recibir medidas de apremio, es decir, multas de carácter económico para quien no cumpla,
pero en el sector privado también hemos avanzado mucho. Hay un censo del INEGI que tiene ya rato que hablaba de alrededor de 5 millones de personas físicas y morales en México que hacían tratamiento de datos. Nosotros estamos trabajando en un padrón de sujetos regulados, de particulares, y estamos llegando a alrededor de 10 millones de personas físicas y morales que hacen tratamiento de datos personales. Entonces, bueno, particularmente este año será muy importante en la aplicación de la Ley Federal de Datos Personales en particulares. Yo quisiera cerrar mi intervención con el liderazgo internacional que el INAI tiene en materia de representación de México como país en estos dos derechos. Como ustedes saben, lo hemos venido repitiendo, el INAI preside diferentes redes internacionales muy importantes. Entonces, desde el INAI nosotros presidimos la Red de la Transparencia, RTA, presidimos también ISIC, que es la Conferencia Internacional de Comisionados de Transparencia. Presidimos también la Red por la Integridad, que tiene que ver con el combate a la corrupción. Y también en materia de protección de datos personales, hoy el INAI preside la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y, muy importante, preside a nivel global, es decir, en el mundo, la Pero independientemente de ello, yo quisiera decirles que no solamente atendemos a nivel internacional estas redes internacionales. Nada más para dar el dato duro. Creo que soy yo. Sí, creo que todas las redes internacionales que atendemos y que puntualmente podemos ver cuáles son los resultados concretos de cada una de la atención que hemos dado a estas redes internacionales, como puede ser, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que debemos hacer una certificación y que hemos estado trabajando a nivel de Latinoamérica para efecto del sector empresarial y que se cumpla estrictamente con la legislación mexicana y la legislación extranjera, en su caso en materia de protección de datos personales, lo que son cláusulas contractuales, pero no es solamente atender redes muy concreta. Tenemos relación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con quien solamente en este año hemos realizado 32 reuniones o sesiones de trabajo, solo 2 presenciales. Hemos dado acompañamiento, en su caso a la Secretaría de Economía, por razones del capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio. Han sido 42 reuniones, solo 4 presenciales. También hemos dado acompañamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Asamblea Global de la Privacidad. Hemos realizado prácticamente 72 reuniones, solo 2 presenciales. Vamos también global, CBPR, que es la para el flujo de datos transfronterizo, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Hemos llevado a cabo trabajos con el Banco Mundial. La RTA, ya les había comentado, es con quien más hemos venido trabajando, con ISIC, la Red por la Integridad. Entonces, en resumen, en materia internacional, con los diferentes organismos internacionales y redes, hemos realizado prácticamente 290 reuniones de trabajo entre presencialidad y virtuales, exactamente 283 hasta el año pasado. Entonces, bueno, esto significa que el liderazgo que México tiene en materia de transparencia, de acceso a la información, muy importante en protección de datos personales y de combate a la corrupción, pues es evidente y reconocido en el mundo y la mayoría, por supuesto,
ha sido atendida de manera virtual. Vamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros periodistas, si les parece, procedemos a las preguntas y respuestas conforme al listado que ustedes mismos se fueron anotando. Y lo que está pasando con los micrófonos, me dicen los técnicos, es que es interferencia entre ellos mismos, y la sugerencia para las comisionadas y el presidente comisionado es que su celular lo tengan lo más alejado posible del micrófono. Es lo que está pasando. Bueno, comenzamos con Octavio García de W Radio. Por favor, micrófono con Octavio para su pregunta. Acá en Gallola. Gracias, buenos días a los comisionados. Quisiera preguntarles, con base a lo que acaba de mencionar la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadenas, de que lo que haya que mejorar se mejore, se fortalezca lo que haya que fortalecer y pues corregir lo que haya que corregirse. Y también en el tenor de que este va a ser un año difícil, muy electoral, muy difícil, con la intención del presidente ya de hacer varias reformas, que ya mandará la iniciativa al Congreso, como por ejemplo el tema salarial, el de pensiones, y quiero reiterarles la pregunta, la intención de desaparecer a los organismos autónomos. Vimos que ya metió la mano en el Poder Judicial, ¿no?, con el nombramiento de la ministra Lenia Batres. Las expectativas que tienen ustedes como integrantes de este órgano autónomo para pues, contrarrestar estos ataques desde el Ejecutivo Federal y esas intenciones, porque pues se antoja un año difícil. Él, al parecer, su pretensión es irse, pero dejar la casa limpia, como él mismo lo dice. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Si me permiten, ver ¿cuál es nuestra expectativa? Esperar primero esa iniciativa, conocerla y a partir de ello, obviamente, estudiarla, analizarla. El INAI, por supuesto, tiene que conocerse la utilidad social que tiene el instituto, cómo a través de una solicitud de protección de datos personales, cómo a través de una solicitud de acceso a información, cómo a través de una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia podemos transformar la realidad. El INAI no solamente son los grandes casos que develan corrupción o que develan cuestiones que tienen que ver con la ficha curricular de alguien, es a través de una solicitud de información que una persona pudo tener acceso a información para posteriormente hacer un trámite o realizar el ejercicio de otro derecho, como el derecho a la salud. Entonces esperamos también que sea un ejercicio de parlamento abierto, en donde se escuchen todas las voces, no solamente de nosotros como comisionados, como comisionadas, sino también de personas que día a día ejercen este derecho y que a la luz de estos 20 años del ejercicio del derecho de acceso a la información, y que por cierto próximamente estaremos por cumplir 10 años de esta gran reforma constitucional que dio vida a este órgano constitucionalmente autónomo con competencia para todos los sujetos obligados en todo el territorio nacional con diferentes atribuciones, pues obviamente estaremos atentos a esa solución. El INAI debe de ser fortalecido a partir de, obviamente, experiencias y evidencia que se dé a conocer con datos duros como los que han presentado mis colegas, compañeras comisionadas. Pero además también estar conscientes de que el instituto no solamente tutela el derecho de acceso a la información, sino también el derecho de la protección de datos personales, como bien lo comentó la comisionada Román. Nosotros precisamente trabajamos para garantizar con imparcialidad estos derechos que hoy actualmente tutelamos. Por eso y muchas cosas más, el INAI es una vertiente, es un pilar de la democracia, porque no me imagino un México sin la posibilidad de que una persona pueda verse garantizado su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales. Quizá a lo mejor podrá consultar las páginas de internet, pero no veo un México en donde no se pueda tener una instancia que de manera imparcial, autónoma e independiente pueda garantizar estos dos derechos. Comisionada Blanca Lilia, ¿por qué les...? Sí. Sí, ahorita les mando. Definitivamente, nosotros obviamente confiamos en que el Senado de la República cumpla con su mandato constitucional, ya lo dijo la Corte, nosotros también lo decimos, no se trata de intereses políticos que estén por encima de un derecho constitucional, la Constitución debe de cumplirse y debe cumplirse al 100%. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, ahorita estamos precisamente, y a reserva de que mis colegas abunden más sobre esa situación, hay un presunto incumplimiento por parte del Pleno, y digo presunto porque el Pleno no cumplió, quien lo determinará, el Pleno del Senado de la República, quien habrá de determinar eso será precisamente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros lo que hacemos es poner los elementos a la consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para que precisamente la Corte sea quien lo determine. Permite, como le habían preguntado primero a la comisionada Ibarra y posteriormente mis colegas quienes quieran hacerlo, por favor. Que los micrófonos no quieren, ¿verdad? Ya, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo ya lo he manifestado, creo que nosotros estamos obligados a atender lo que nos mandata la Constitución e insisto, mientras no exista reforma constitucional alguna, no es optativo el que nosotros sigamos apegándonos a los principios de legalidad y a las facultades constitucionales. Solamente para agregar, decirles que tenemos conocimiento de que el 13 de diciembre pasado fue notificado al Senado de la República el acuerdo mediante el cual la ministra presidente de la Suprema Corte requiere a la Cámara Alta para que dentro de un término de 10 días posteriores a que surte efecto la notificación, informe sobre el proceso de designación de las personas comisionadas faltantes. Y en ese sentido, el término otorgado, de acuerdo al calendario, digamos, de los días hábiles, para que el Senado pueda rendir ese informe, será el próximo 12 de enero. En ese sentido, habrá que esperar, estaremos atentos y atentas al procedimiento de cumplimiento que se lleve a cabo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 46 de la Ley Reglamentaria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, muchas gracias. Están muy mal estos micrófonos. Bueno, yo comentarle a Octavio que respecto a lo que dijo la comisionada Ibarra, de corregir lo que se tenga que corregir, en ese aspecto, el lunes pasado determinamos que el Comité de Ética va a ir a una reingeniería. Es uno de los dolores de cabeza de este instituto, el Comité de Ética, donde el personal ha denunciado algunas cosas. Yo lo hice en su momento. Y el lunes determinamos las mesas de trabajo para ir a esa reingeniería del Comité de Ética que de origen está un poco mal. También esperar los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, de la cuenta pública que serán en febrero. Yo creo que nos fortalecerá conocer esos resultados. Y sobre la presión de desaparecer al instituto, bueno, pues día con día, ya lo decía el comisionado presidente, que se pidió una reunión por parte de Javier Corral con nosotros para conocer nuestras inquietudes y nuestras perspectivas. Yo creo que la inquietud única que tenemos es que nombren a los comisionados faltantes, pero bueno, seremos muy cautelosos porque pues también no sabemos si vamos a entregar la información para que hagan la desaparición más rápido, ¿no? Entonces, es cuanto. Al respecto, en abono también hemos recibido una comunicación, al menos estamos esperando una comunicación formal por parte del equipo de la precandidata Xóchitl Gálvez y estamos dispuestos nosotros a negociar, bueno, a platicar con todos en reuniones de trabajo, porque lo que pretendemos es precisamente la permanencia del instituto. Recordar que el INAI, y con esto concluyo, no es una concesión del poder público, sino es una conquista de la sociedad y así lo mantendremos. Gracias. Muy bien, a continuación la pregunta, ¿ninguna otra intervención? A continuación la pregunta de nuestro compañero Arturo Sánchez de La Jornada, por favor. Buenos días nuevamente. Justamente sobre las peticiones de reuniones con las precandidatas, me gustaría andar sobre el asunto en un par de aspectos. El primero es, como decían, en el caso de la precandidata Sheinbaum, fue a petición de ellos, pero en el caso de la precandidata Gálvez, ¿es a petición suya o a petición de ellos? A petición no de las precandidatas, de los equipos de trabajo. O sea, obviamente hemos sabido que el exgobernador Javier Corral es quien coordina una de las áreas o ejes de trabajo. Él fue el que nos envió la petición y también el diputado con licencia Santiago Krill como representante del grupo de trabajo de la precandidata Xóchitl Gálvez. No es una reunión de trabajo con las precandidatas, hay que decirlo muy claro, son reuniones de trabajo en donde quieren conocer precisamente las expectativas, los retos, los desafíos que tenemos desde el Instituto Nacional. ¿Y hay alguna fecha ya? Sí, el día de hoy tendremos esta reunión de trabajo con el equipo de Javier Corral,
que es quien efectivamente nos pidió la reunión, y más tarde pues platicaremos para ver el resto de las reuniones. Y cuando así lo hacemos, o sea, cuando así lo tengamos, se lo haremos del conocimiento. No ocultamos nada, en el instituto precisamente transparentamos todo y son reuniones de trabajo, así como recibimos este equipo en lo particular, recibimos organización de la sociedad civil, recibimos a grupos o a empresas, digamos, para no cometer algún cuestión ajena, a empresas que tienen que ver o que administran redes sociales, que están precisamente interesadas en el tema, y así lo transparentamos. ¿Se reunirá todo el pleno con este grupo? Sí. No. No. Y en el caso de la iniciativa anunciada por el presidente para desaparecer el instituto, me gustaría saber si han buscado algún diálogo o si tienen previsto tener algún diálogo con la presidencia previo a que se presente esto para usted, o si haya habido alguna oportunidad desde la presidencia, alguna convocatoria para ustedes en este sentido. Hasta el momento no, hemos enviado solicitudes de audiencia precisamente para platicar sobre la utilidad que tenemos en el instituto. A mí me gustaría nada más si pudiéramos regalarle el oficio de la petición a los compañeros que lo tenemos, donde quien conforma el equipo de Javier Corral y quienes vendrían, pues también sería pues más transparente, ¿no? Procedemos a la pregunta. ¿Nos puede decir quiénes son? Si quieres, vamos. ¿Me permites que sigamos con el listado y ahorita continuamos? Rafa Montes, por favor, de Milenio, tu pregunta, Rafa. Gracias, buenos días, comisionadas, comisionado. Preguntarles, ¿cómo afecta al instituto el recorte presupuestal que sufrieron para este año? ¿Qué reacomodos hicieron? Y en particular, pues este año tan movido que va a ser, porque es año electoral. Y también preguntarles, ¿cuál es la situación presupuestal de los institutos locales? Ayer veía un trascendido de que el Instituto del Estado de México está padeciendo una sobrecarga de trabajo. No sé si tengan un diagnóstico de cómo están los institutos de transparencia en los estados y si también están sufriendo recortes presupuestales como lo están sufriendo los institutos electorales. En ese sentido es mi primera pregunta. Y también preguntarles, ya que es año electoral, si tendrán los datos de cuál es o cómo es el comportamiento de los partidos políticos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y de sus solicitudes de acceso a la información. Si están siendo cumplidos, quién es el más incumplido, básicamente eso. Y finalmente, aprovechando que está el director jurídico, ¿qué pasaría si el 12 de enero, o qué va a pasar cuando el Senado le responda a la Corte este 12 de enero, pues que hizo una sesión en la que no hubo consensos para elegir comisionados? ¿Qué sigue para el instituto? ¿Hay todavía recursos que puedan promover? ¿Qué mecanismos siguen ahí para hacer cumplir la orden de la Corte? Gracias. Claro que sí, Rafa. Bueno, en primer lugar, se el uso de la palabra a la comisionada Julieta del Río para el tema de los presupuestos de los órganos estatales, la comisionada Román, quien lleva la relación con los partidos políticos, precisamente a hablar sobre el cumplimiento, la comisionada Blanca Lila sobre el tema del presupuesto, y finalmente, si no tienen inconveniente, colegas, el director jurídico que responda a la pregunta. Por favor. Sí. Sí, bueno, respecto a… Es que dije, a ver si estaba más cerca. Respecto a lo que comenta el presidente, es que yo coordino la estructura del Sistema Nacional de Transparencia. En efecto, los estados, sí, Rafa, sí están sufriendo una consecuencia de lo que está pasando a nivel nacional. Te puedo hablar primero de mi estado, que el ISAI, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, de un presupuesto de 28 millones bajó a 22 y este año le dieron 17. Te puedo hablar del Instituto de Baja California, donde por cierto, donde ahorita son dos, hay un vacío, no hay presidente, es algo inédito. Baja California Sur, el norte es tuyo, sí, cierto, no hay norte. Tiene un vacío ahí y es es el estado con menos presupuesto. Aquí está el dato, son cerca de 10 millones de pesos que tiene el Instituto de Baja California Sur. Para este año le dieron 11 millones y te puedo hablar de otros también, por ejemplo, de los que sí tienen un poquito más. Chihuahua tiene 72 millones de pesos para este año,
te puedo decir, por último, Colima, que también es uno de los más castigados, tiene 14 millones de pesos, pero también les puedo decir que Aguascalientes, por ejemplo, al contrario, ha subido su presupuesto. Si vemos los gobiernos que no son de oficialistas, son donde los institutos están un poco mejor, y donde los gobiernos son del partido oficial, los institutos, es donde se ha visto afectado el presupuesto. En el caso del Estado de México tienen 218 millones para este año, y por último te puedo decir el de Jalisco, 61 millones de pesos, que también creció. Esta tabla está actualizada y con mucho gusto también, si me permiten, en este momento se la entrego vía WhatsApp a Eduardo para que se las entregue, Rafa, por parte de los estados. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Miren, con respecto, Rafa, al presupuesto, ustedes conocen que desde el 2018 a 2023, bueno, pues la inflación ha tenido un impacto importante. El INAI ha venido presentando a la Cámara de Diputados proyectos de presupuesto para atender, pues con una base mínima, las responsabilidades que tenemos asignadas. Más allá de que hoy somos 4 comisionados, seguimos atendiendo lo que correspondería a un pleno de 7 comisionados. Y en ese sentido, digamos, en términos reales, hemos operado prácticamente con una tercera parte menos de recursos que en el 2018, que es donde llegamos a tener un tope presupuestal. Y en ese sentido, bueno, pues para este año, como ustedes saben, no se otorgó al INAI el presupuesto que solicitamos. Tuvimos una disminución de alrededor de 70 millones de pesos de lo que solicitamos, y las comisionadas y el comisionado presidente hemos hecho un ejercicio interno con base a un sentido de responsabilidad muy amplio para que se puedan hacer los ajustes necesarios que nos permitan seguir cumpliendo a cabalidad pues las funciones que tenemos encomendadas. Así que nosotros habíamos pedido para 2024 1.168 millones de pesos, nos autorizaron 1.097 millones de pesos, y el pasado 19 de diciembre, que fue en nuestra última sesión, aprobamos las modificaciones, los ajustes para que podamos pues en nuestras áreas adaptar de acuerdo al presupuesto que nos otorgaron y atender las necesidades correspondientes. Muchas gracias. Mira, en términos generales, las distintas áreas hicieron un ejercicio para ponderar, sin que se afecte, por supuesto, la garantía de los 2 derechos, la operación cotidiana, pero naturalmente están no solamente en gastos de operación, en un sentido también de responsabilidad, de austeridad, para bajar gastos, para buscar también cómo atendemos, por ejemplo, comisiones internacionales, comisiones nacionales, cómo llevamos a cabo en algunos programas pues ajustes que puedan verse de alguna forma más compactados, y en términos generales pues siempre buscaremos hacer más con menos. Gracias, comisionada. No, sí, la comisionada Román y posteriormente el abogado general. Gracias. Rafa, nada más adicionando el comentario del presupuesto, hay que considerar que la disminución fue real, pero no nominal. Entonces, el capítulo 1000, por ejemplo, el arrendamiento financiero del edificio, o sea, esos gastos no necesitan tocarse. Y tomar en cuenta estos 70,000 en realidad es disminución nominal. No es cierto, real, no nominal. Bien, 70 millones, así es. De partidos políticos, como ustedes saben, cada año hacemos, en realidad es un muestreo para la verificación de la Plataforma Nacional de Transparencia en obligaciones de transparencia común, y los partidos políticos tienen también obligaciones de transparencia específica. En 2023 quiero también decir que los partidos políticos año con año entran en esa muestra. Como es un muestreo, no todos los cerca de 800 sujetos obligados son verificados, pero los partidos políticos siempre. En
2023, que fue la última verificación, todos obtuvieron el 100% de la verificación de obligaciones de transparencia común y obligaciones de transparencia específica, que es Plataforma Nacional de Transparencia. No solamente solicitudes DAI, más los recursos de revisión, más lo que hubiere de datos personales. Entonces, en esta verificación del CIPOT, todos los partidos políticos tuvieron el 100%, excepto el PRD, que al final logró 84.42% de cumplimiento. Muchísimas gracias, comisionado Román. Maestro Gonzalo Sánchez de Tagle, por favor. Muchas gracias, presidente. Comisionadas, buen día. Buenos días a todos y a todas. Sí, en efecto, al 12 de este mes fenece el plazo que tiene la autoridad responsable en esta controversia constitucional, que es el Senado de la República, para dar respuesta al requerimiento por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte por cuanto hace el cumplimiento de la sentencia. Sería prematuro de nuestra parte, desde el punto de vista de la dirección jurídica, presumir qué es lo que va a contestar el Senado, lo podemos intuir. No obstante ello, en estricto sentido de responsabilidad institucional, nosotros debemos esperar a ver qué es lo que contesta el Senado y sobre todo cuál es la valoración de la Corte a esa respuesta para efectos de poder tener un posicionamiento al respecto. Entonces, lo primero es esperar a ver qué contesta el Senado y qué valora la Corte de esa respuesta, tomando en cuenta que el cumplimiento no depende del instituto, sino del Senado y el diálogo que el Senado tenga con la propia Suprema Corte de esa valoración. Muchas gracias. Y en respuesta a la consulta que nos habían hecho, hoy asisten Javier Corral, César Chávez, Paulo Díaz de Gargari, Gustavo Ríos y Beatriz García. Ahorita en unos momentos más, como lo hemos dicho, vamos a entregarles la carta, es totalmente pública. ¿Ya la tiene? Procede ahora la pregunta, si me permite, del señor Armando Arteaga, compañero del Grupo ASIL. Gracias, buenas tardes. Ya nada más quería profundizar un poco más, ya me ganaron la mayoría de las preguntas. Quería preguntarles cuál sería la sanción máxima que puede aplicar la Suprema Corte al Senado de la República, porque evidentemente en varias ocasiones se le ha ordenado hacer el nombramiento y hay muchos escapes, ¿no? No se juntó, no hubo quórum, no sesionaron, en fin. ¿Cuál sería la máxima sanción que puede presentar la Suprema Corte al Senado? Por favor. Hola. Sí, los antecedentes que existen por parte de la Suprema Corte es que valoran el cumplimiento que dé la autoridad responsable en casos de omisión o en cualquier otro, y en función de las acciones o actos que haya tomado la autoridad responsable, se hace la valoración. Es un asunto naturalmente complicado, está previsto en la Constitución, en el artículo 105 como 107, los mecanismos que la Corte tiene para digamos, velar por el cumplimiento de sus propias resoluciones, pero yo insistiría en que es fundamental valorar de parte nuestra lo que la Corte considere respecto a lo que alegue y aduzca el propio Senado de la República por cuanto al cumplimiento de la sentencia de la controversia constitucional al respecto. Ok, gracias. Y ya, por último, uno de las grandes quejas del presidente es sus salarios. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿ustedes están dispuestos a reducir sus salarios ante esta reducción de presupuesto? Y si esto tampoco ha implicado o implicará despido de personal. Desde el año 2018, el entonces Pleno redujo las prestaciones, los salarios de los comisionados y de las primeras líneas de mando. Nosotros, o en aquel entonces, ningún comisionado se amparó. En ese sentido, nosotros percibimos un sueldo real por debajo de lo que gana el presidente. No tenemos ninguna otra prestación como seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores. Nuestro sueldo es de 110,000 pesos ya netos. Y no amparados. Ninguno de los 4 comisionados estamos amparados, ni nos amparamos en su momento, ¿no? Despidos tampoco, no ha habido. La pregunta de nuestra compañera Aurora Cepeda de Excelsior, por favor. Sí, gracias. Para el abogado, el tema de la inejecución de sentencia, entonces tendría que esperar a lo que diga
el Senado, luego lo que la Corte, y en ese caso ustedes estarían evaluando si ponen una queja de inejecución de sentencia o la misma Corte lo debe hacer. Digo, ¿cuál sería el proceso ahí? Y una segunda cuestión, ya un poco más personal, si me lo permiten, me caché una institución que me dio información falsa. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, el trámite ordinario en este tipo de casos, como el cumplimiento de una resolución de controversia constitucional dictada, por supuesto, por la Suprema Corte, indica que es la propia Corte, por ser una cuestión de orden e interés público, la que lleva a cabo las acciones y los distintos requerimientos a las distintas autoridades demandadas, en este caso el Senado de la República, para lograr el cumplimiento de sus propias resoluciones. En ese sentido, es la Corte la que de manera digamos, autónoma y por iniciativa propia, hace los requerimientos correspondientes para efectos de los cumplimientos. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos atendiendo a estos precedentes y a la forma en la que la Corte vaya determinando la manera en la que se ha dado cumplimiento. Gracias. Y en cuanto a la segunda pregunta, es denunciar ante el órgano interno de control la existencia de esta información. La información debe partir en términos de lo que establece la Ley General de Transparencia, entre otros atributos con la verificabilidad. Entonces, lo que procede en esa situación es denunciar ante el propio órgano interno de control la existencia de esa anomalía y dar seguimiento. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? Procedemos a la siguiente pregunta, que es la de Aida Ramírez, de Ovación. Gracias, buenos días de este lado. Gracias. Me llama la atención esta parte que ustedes comentaron de que ya hay solicitudes que hicieron a gobierno federal de audiencia. Quisiera saber cuántas solicitudes han hecho, si es para reunirse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador o si es con su jurídico o con qué personas, desde cuándo las hicieron y qué respuesta han tenido a ello, para precisamente poner en claro cuál es la función del Instituto Nacional. Y por el otro lado, me llama la atención, ahorita que la comisionada del Río estaba dando a conocer esta numeralia sobre todo de los temas, no sé si nos podría o me podría dar más precisamente, más preciso, estas solicitudes en cuanto a Tren Maya, Segalmex, Dos Bocas, lo de los médicos cubanos, Mexicana y lo del aeropuerto de Tulum. No sé si en algún momento dado tuviesen algún otro específico, más bien a Sedena respecto a estas actuaciones o a estos ejercicios de que están levantando más ¿cómo se llama? Infraestructura, ¿no? No son empresas particulares, sino es Sedena. Si en ese sentido han tenido algún punto en específico. Y sí me gustaría saber, precisamente siendo año electoral, y como bien lo decía el comisionado Adrián Alcalá, es un año de retos, y si mal no tengo entendido, sí es históricamente la elección más grande que vamos a tener, porque son más de 22,000 personas las que serán electas. Pero en este sentido, si cree que al final de cuentas el tema del INAI va a ser utilizado por los aspirantes las aspirantes o los aspirantes presidenciales para ¿cómo se llama? Para estar atacando al instituto, tanto los presidenciales como también a nivel local, tomando en cuenta de que Morena tiene plan A, B y C y posiblemente hasta un D. Gracias. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, durante la administración, pues obviamente el presidente Andrés Manuel, el entonces comisionado presidente era el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien ya concluyó el cargo. Durante su administración se solicitó directamente a Presidencia de la República una reunión de trabajo con el presidente de la República. Durante la administración de la expresidenta Ibarra también se solicitó directamente una petición. Durante ese trayecto tuvimos también reuniones de trabajo con la entonces secretaria de Gobernación, con diferentes secretarios de Estado, concretamente
precisamente con el secretario también de la Función Pública, que es el enlace, digamos, de la Administración Pública Federal con el INAI. En mi caso he solicitado audiencia con la propia Secretaría de Gobernación y en las oportunidades que tenemos mantenemos este diálogo con los secretarios de Estado. La segunda pregunta, probablemente por obvias razones y por alusiones personales, le voy a pedir a la comisionada Norma Julieta que la conteste. La tercera pregunta, de reserva de que mis compañeras comisionadas también quieran hacer uso de la palabra, por supuesto que es un asunto que está en el debate público, que está en el espacio cívico y hay que dialogar precisamente sobre la importancia, reitero, sobre la importancia que tiene y la prevalencia que debe tener una institución como el Instituto Nacional de Transparencia. No estamos ajenos y seguramente habrá ser tema de campaña, tanto a nivel presidencial, Presidencia de la República, por parte de los diferentes candidatos al Congreso de la Unión, a nivel estatal, a nivel municipal. Por lo que corresponde a nosotros, por supuesto que encabezaremos estas reuniones, siempre con un diálogo franco, siempre con un diálogo abierto y con un diálogo horizontal en donde se exponga precisamente la utilidad que tiene la institución, pero sobre todo la importancia que tiene hacer uso y ejercicio correcto y estratégico de estos dos derechos que nosotros tutelamos. Y precisamente como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, si hay alguna situación en particular, como siempre lo hemos hecho, pues obviamente también encabezaremos esta situación cuando existe la afectación a un órgano o posible afectación a un órgano estatal. Perdón, comisionado, nada más para precisar. Entonces, ¿en ningún momento se ha solicitado una audiencia o una reunión con el presidente Andrés Manuel? Sí, durante la administración del presidente Acuña en 2018, durante la administración de la comisionada Ibarra y estamos precisamente por solicitar ya formalmente con el presidente de la República. Pero en estas dos peticiones, 2018, 2019, si mal no recuerdo, fue en 2018 cuando era en diciembre que asumió el cargo el presidente de la República, que solicitó esta audiencia con el presidente de la República durante la administración de la comisionada Ibarra también, y en ningún momento nos han recibido. Quienes los han atendido han sido en su momento Olga Sánchez Cordero y Secretaria de Gobernación, Función Pública, señora comisionada. Gracias. Sobre la pregunta, bueno, sí, en efecto, la Secretaría de la Defensa, la SEDENA, como el que nada más de solicitudes el año pasado tuvo 4,118, pero cuando decimos que cuáles son los temas más solicitados, que hablamos del Tren Maya, que son 2,583, las solicitudes, gran parte de ellas se las hacen a la SEDENA. Decirles que ahorita le pedí al licenciado Mendiola, que es el que coordina esta dirección, para que genere ahorita mismo un archivo donde esté nada más todo lo de SEDENA respecto a obra pública, porque es el Tren Maya, es el aeropuerto de Tulum, es el AIFA, y tenemos Dos Bocas y pues toda la obra ya le hace SEDENA. Entonces, sí, de hecho, lo vamos a sacar ahorita para darles exactamente del sistema los números. En menos de una hora lo tenemos, ¿va? Ok, ahorita no se gasta en tu celular. Digo, se lo damos a Comunicación Social, pero me gustaría pasarlo directo. Y nada más, no sé si Rafa Montes o alguien dijo los sujetos obligados con mayor recurrencias, con mayor recursos en el 2023 fueron el IMSS, 2,190, la Secretaría de Educación Pública, 1,175, el Tecnológico Nacional de México con 892 y la COFEPRIS con 851 y Petróleos Mexicanos. Fueron los 5 sujetos obligados con el mayor número de recursos de revisión que ingresaron al INAI. Gracias, Aida. Lo que pasa es que yo no quiero dejar de decir con esta última pregunta que mencionaste, porque me parece muy importante y sobre todo que ustedes también nos ayuden a difundirlo. Generalmente se relaciona al INAI con el tema de transparencia y con el tema de derecho de acceso a la información. Pero además, estos dos temas, tanto política pública como derecho humano, tiene que ver con el primer pilar preventivo de combate a la corrupción en México. Eso hay que decirlo. Y algo muy importante, el INAI es la única autoridad en el país en materia de protección de datos personales cuando hablamos de particulares. Cuando son sujetos obligados estatales o municipales, están los órganos locales de transparencia, ¿no? Pero cuando se trata de particulares, no importa si es Tijuana o es Mérida, solamente el INAI
es quien atiende el tema del derecho humano a la privacidad y a la protección de datos personales. Y nada más un dato que tenemos que recordar y tener presente. Miren, estaba viendo, hay un estudio que decía del primer trimestre del 2023 que en México se registraron más de 130 millones de smartphones. ¿Qué significa esto? Que por la acción de inconstitucionalidad que nosotros presentamos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el famoso PANAUT, 130 millones de mexicanos, no de mexicanos, de teléfonos celulares, tendríamos que haber dejado, no sabemos cuántos datos biométricos. No sabemos, porque no había claridad entre el manejo del tratamiento de particulares y el responsable del último tratamiento que era IFT. Entonces, ese tipo de acciones en materia de derecho a la privacidad y en materia de derecho a la protección de los datos personales es verdaderamente importante desde el INAI. Entonces, esa acción simplemente me parece que es así como, pues muy evidente a nivel nacional, pero no es lo único que hacemos. Trabajamos con menores, niños, niñas, adolescentes, con adultos mayores, estamos en constante comunicación con el IFT, buscamos proteger los datos personales de cada mexicano y mexicana. Y así como decía el presidente, lo mismo tenemos relación con diferentes empresas transnacionales como Meta, por ejemplo. Hemos tenido trabajos inclusive de investigación con TikTok y así podemos dar una serie de ejemplos. Hemos estado vigilando, está en proceso, no son procesos concluidos, pero ustedes saben el tema de Fan ID. Hemos estado cerca del AIFA por el proceso de reconocimiento facial. Hay muchas cosas en materia de privacidad y de datos personales que también deben hacerse evidentes. Muchas gracias. Gracias, Aida. Gracias. Procede la pregunta de nuestra compañera Nurit Martínez, del Sol de México. Muchas gracias. Bueno, la intervención anterior era para conocer los nombres de las personas que vienen a la reunión con el exgobernador Corral, y yo les preguntaría, dada la carta que ya nos hicieron circular, es en calidad ellos de qué vienen, en representación de la virtual candidata a la presidencia de la República o en calidad de qué. Esa sería mi primera pregunta, solamente para precisar el contenido de la carta. No, ellos no acuden en representación de la candidata, es como cualquier un grupo de trabajo técnico que requiere una reunión con nosotros como institución, como lo hemos dicho con TikTok, en la semana tuvimos con Meta, el día de ayer tuvimos con Meta, o sea, es una petición y nosotros recibimos a los grupos que así piden una reunión de trabajo con nosotros y en esa calidad, bien. O sea, más bien independiente. Es una reunión de trabajo en donde, como ven, no hay ninguna representación, es únicamente pues una reunión de trabajo para conocer los retos y desafíos que el instituto tiene. Y así lo haremos con cualquier integrante que pida una audiencia con nosotros. Ok, muchas gracias. Justo en eso les preguntaría, ustedes han hablado de lo que buscan para el instituto y preguntarles exactamente si no esta es una representación, ¿qué sí les pedirían entonces a los equipos o en específico a las virtuales candidatas, al virtual candidato a la presidencia de la República, hacia dónde tienen que conducir al INAI? Ustedes hablaban, lo primero es salvar al INAI, pero luego, ¿qué hacer? Esa sería otra de mis preguntas y le preguntaría también, presidente, ¿qué calificación le otorga usted al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de transparencia de la información? Porque como decía la comisionada Román hace un momento, justamente es un símil del combate a la corrupción que hay en nuestro país. Le preguntaría cuál es su calificación para el gobierno del presidente López Obrador, si hay retrocesos, si hay avances. Y por último, mi pregunta va en términos de lo que decía la comisionada Román, datos personales. Vemos que los datos de personas van a parar a bancos, a otro tipo de instituciones y son la punta para la extorsión a los ciudadanos. ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? Gracias. Gracias. A ver, ¿qué pedirle precisamente
a los equipos de trabajo de las diferentes precandidatas o precandidatos, no lo sabemos, ahorita están precisamente en el periodo, si mal no recuerdo este periodo concluye el próximo 18 de enero, pues pedirles obviamente, no pedirles, es decir, nosotros qué es lo que hacemos, cómo funcionamos, que tengan total claridad que el Instituto Nacional está precisamente para garantizar que requerimos de una colegialidad precisamente por toda la gama de facultades y atribuciones que tenemos, que fuimos creados precisamente en el entonces IFAI y posteriormente INAI para garantizar dos derechos fundamentales, el de la protección de datos personales y el del acceso a la información, que no solamente garantizamos o sesionamos semanalmente para resolver estas quejas, estas peticiones, sino que también promovemos participación ciudadana a través del ejercicio de estos derechos, que nos vinculamos y que estamos precisamente cercanos a la sociedad, que no solamente el instituto o las solicitudes de acceso a información, que son muy importantes los temas para develar casos anticorrupción, pues precisamente le servimos a la gente que no está inmersa en estos grandes temas, pero que también pueden tener acceso a un trámite, a un servicio, en fin, de mejorar su calidad de vida. Y la razón obviamente de que permanezca y prevalezca el instituto, y sobre todo la importancia de que estemos integrados correctamente como lo establece la propia Constitución, con 7 comisionados y comisionadas. Lo dijo la comisionada Ibarra, ahorita actualmente el diseño constitucional establece competencias, facultades, atribuciones. Somos garantes de los derechos, somos garantes en materia de acceso a la información en el ámbito federal, pero también podemos revisar peticiones de información que vengan de algún municipio y que hayan pasado por una entidad federativa. Somos también garantes en materia de protección de datos personales en los entes públicos y la única instancia a nivel nacional, como lo dijo la comisionada Román, en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, de tal manera que si alguna tienda departamental en Hermosillo, Sonora está violentando un dato personal, los únicos que somos competentes somos nosotros como órgano nacional, que lo mismo sería a lo mejor en Mérida o en cualquier otra entidad federativa. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, como lo hemos hecho en los foros abiertos a donde nos han invitado, como cuando estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No solamente el tema de la integración, era cuál es la utilidad, cuál es la importancia que tienen estos derechos para la vida democrática de México. Ahora, en cuanto a los retos, bueno, es una administración desde mi punto de vista con muchos retos, con muchas áreas de oportunidad. Quedamos pendientes de fortalecer el sistema anticorrupción, en donde el INAI, si bien es cierto, es integrante del propio Sistema Nacional Anticorrupción, quedaron también muchas áreas de oportunidad en materia de acceso a la información, de protección de datos personales. Sí ha habido, hay que decirlo como tal, retrocesos en materia de solicitudes de información, también en el tema precisamente de la verificación al cumplimiento de la propia Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Comisionado. Muchas gracias. Gracias, porque también me da la oportunidad de decir que nosotros estamos en contacto con diferentes instituciones. Miren, por ejemplo, existen 2 registros. Uno es el llamado REPEP, que es el registro para evitar publicidad no deseada. Este registro es de Profeco. Entonces, si yo estoy recibiendo llamadas en donde solo me están dando publicidad, voy, hago el registro y en caso de que alguien me siga llamando, va a proceder una sanción. Cuando se trata de productos financieros, la Conducef tiene el registro público de usuarios de Conducef, el famoso REUS. Pero si adicionalmente percibimos un indebido tratamiento en el uso de nuestros datos personales, presentan una denuncia al INAI. Quiero darles algunos datos que seguramente ustedes ya conocen porque, de hecho, recientemente hicimos un boletín de prensa. Desde el INAI, cuando se trata de denuncias recibidas o nosotros hemos llegado a iniciar verificaciones e investigaciones por indebido tratamiento de datos personales, hemos impuesto hasta la fecha un total de 684.900 millones de pesos. De estas sanciones, muchas han sido litigadas. Entonces, tenemos solamente 91 expedientes en procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, estas cifras, claro que hacen evidente que el tema es serio
y lo tomamos tan en serio que estos 685 millones prácticamente están en muy diversos sectores. No hay un sector que se dedique a violentar datos personales, no, es en muy diferentes sectores y prácticamente en diferentes también entidades federativas. Entonces, la opción son, en principio, estos 2 registros, pero también la denuncia ante el INAI. Y todas las denuncias, absolutamente todas, se atienden y se llevan hasta sus últimas consecuencias. Compañeros, procede entonces la pregunta de la compañera Ilse Aguilar de la Octava. Solo les quiero comentar que de quienes se inscribieron para hacer preguntas, restan 3. Y los comisionados tienen el primer pleno del año y tienen que tener la reunión previa privada. Entonces yo les solicitaría, les vamos a dar la palabra a los 3 que faltan, Son 2. a los 3 que se inscribieron y a los 3 que se inscribieron y entonces si me permiten que abreviemos. Adelante con su pregunta, Ilse Aguilar de la Octava, por favor. Gracias, comisionadas, comisionado. Preguntarle si nos pudieran comentar cuál es su mayor preocupación o la más latente, sobre todo en materia de datos personales, de protección de datos personales de cara a la jornada electoral que pues se avecina este año, y también si nos pudiera comentar la comisionada Julieta del Río el estatus de los expedientes entregados justamente hace un mes al comisionado presidente, que si bien tiene poco que asumió esta presidencia, pues cómo va este asunto en el órgano interno de control, y también si nos pudieran comentar, si bien enfrentan pues una batalla, ¿no?, desde el oficialismo, sobre todo con el intento de la desaparición de este instituto, preguntarles qué es lo que más hace falta legislar y cuál sería el llamado que harían al Congreso de la Unión, sobre todo cuando el año pasado las y los legisladores señalaron que era importante legislar en materia de inteligencia artificial, por ejemplo. Gracias. Gracias. Bueno, efectivamente, como la comisionada Julieta del Río me hizo la entrega de carpetas azules, estas las turnamos directamente nosotros desde la presidencia a la Auditoría Superior de la Federación, al Comité de Ética y al órgano interno de control para efecto de que le den atención correspondiente. La Auditoría Superior de la Federación obviamente no depende de nosotros, tampoco el órgano interno de control, y el Comité de Ética pues obviamente habrá de substanciar y después obviamente llegar a una conclusión. Es cuanto lo que tengo que comentar, no sé, comisionada. Sí, gracias. Bueno, en efecto, yo de manera personal, al día siguiente, aquí está la CUSE, donde fueron entregadas directamente con el Auditor Superior de la Federación, no al órgano interno de control, porque el órgano interno de control, como lo dije hace un mes y no me puedo desdecir, tiene los procesos detenidos y ya la recibió Colmenares, vino la auditoría y mandó la auditoría forense, estuvo aquí y estamos esperando los resultados, seguramente en la cuenta pública en febrero. Y respecto al Comité de Ética, se volvió a insistir el lunes, ya se aceptaron estas mesas para que existan externos en este comité. Sigue habiendo denuncias contra el Comité de Ética que existe y vamos avanzando en ese tema. Gracias. Gracias, Ilse, por la pregunta. Yo creo que el gran reto en materia de protección de datos personales será particulares. Instituciones públicas, sujetos obligados, son alrededor de 700. Este año haremos verificaciones donde los resultados serán vinculantes y donde en un momento dado habrá imposición de medidas ya previo a quien no cumpla la legislación de la materia. Pero estamos hablando de alrededor de 700 sujetos obligados. En materia de particulares, el gran reto, bueno, primero es integrar el padrón, que son sujetos regulados, no son obligados, pero es integrar el padrón, que también estamos a punto de concluirlo, y la actualización de la Ley Federal de Protección de Datos. Es una legislación de 2010 donde efectivamente no tiene referencia alguna a la inteligencia artificial, a los neurodatos, a la extraterritorialidad, qué pasa con los datos personales de las personas fallecidas. Hemos tenido asuntos emblemáticos donde, este caso me gusta mucho decirlo, una abuelita pedía el expediente clínico de su hija fallecida porque el nieto que le quedó también empezó a enfermar.
Entonces, hay asuntos muy interesantes donde la legislación hace falta actualizar la extraterritorialidad de la ley. Ustedes saben, en Estados Unidos ha habido multas millonarias, por ejemplo, a Meta, pero en la legislación mexicana no tenemos esa posibilidad. Hacemos, por supuesto, lo que nos toca hacer, pero hay muchos otros temas. En materia de particulares, por ejemplo, si hay una vulneración de datos, no nos dan aviso, pero lo más importante, no dan el aviso al titular de los datos personales. Entonces, tenemos ya trabajado las actualizaciones que hacen falta, inclusive hemos hecho ejercicios en donde lo hemos llevado a academia, a especialistas en la materia para tener retroalimentación. Entonces, seguramente será muy interesante este año en la actualización de esta legislación. Gracias, Ilse. ¿Algo más? ¿Alguna comisionada? La comisionada Ibarra, perdón. Sí. Perdón, a ver, No, nada más que les vamos a hacer entrega también de un comparativo que tenemos de las evaluaciones que se han hecho, tanto de las respuestas en términos de las solicitudes de información, los recursos de revisión de este gobierno, como del gobierno anterior, para que ustedes tengan esa información precisa. Les haremos entrega también en unos minutos más de esta información. Gracias. Muy bien, penúltima pregunta de nuestra compañera Lorena Sánchez de Justicia TV. Hola, gracias a todas y a todos. Ahondar también con este tema sobre los ataques al instituto. Si bien sabemos que los datos y las cifras que nos comparten sobre su labor pues hacen evidente la importancia de su permanencia, pues eso lo sabemos nosotros, pero lamentablemente gran parte de la sociedad no lo sabe. Y añadiendo más que desde la máxima tribuna del país se hacen constantes denostaciones a su trabajo, pues estas ideas pudieran legitimarse en la sociedad. Mi pregunta es, ¿qué mecanismos o qué estrategias tienen para llegar más a la sociedad, para vincularse más, para que conozcan más la labor del INAI y que en algún momento pudieran apropiarse de esta institución y se involucraran en la defensa de esta institución, como en su momento ya ocurrió con el INE y recientemente con nosotros desde el Poder Judicial de la Federación? Gracias. Gracias. Eso está basado obviamente en desinformación. Primero, y reitero y repetimos, el instituto, nosotros no estamos aquí como comisionados a través de nuestros equipos haciendo petición de información a determinados entes públicos. Lo que hacemos es precisamente revisar a la luz de una queja que un particular presenta por diferentes situaciones. Por supuesto que tenemos que mejorar la comunicación. Uno de los canales ideales e idóneos son ustedes, en donde a través de ustedes la sociedad puede conocer cuál es la función sustantiva y la utilidad sobre todo de la institución, que es precisamente a través de peticiones cómo se usa de una manera estratégica estos derechos. Contamos con políticas públicas que tienden a potenciar estos derechos, como el Procede, como el Plan DAI, que tienen penetración a nivel nacional, pero lo que tenemos que hacer, hay que realmente ser autocríticos y tenemos que mejorar la comunicación, precisamente para que la gente conozca y que no nos quedemos únicamente en un ámbito precisamente o una población objetivo, sino que todas las personas conozcan la importancia y la utilidad, como a través de la aplicación o del diálogo con personas que son reales, son precisamente personas que han ejercido los derechos. Aquí en la Ciudad de México, una persona que hizo una solicitud de información y que después de muchos años logró retirar el escombro de su casa, o por ejemplo en Tijuana, Baja California, que a través de peticiones de información lograron tener obviamente alumbrado público. Esas son las historias, los casos de éxito que tenemos que transmitir, y que no solamente servimos obviamente para cosas importantes, y también decirlo con total claridad, el INAI en una escalinata del combate a la corrupción, el INAI es el primer piso, y decimos que es el primer piso porque es el que devela las actividades, los presupuestos, los contratos, las funciones de cada entidad pública. El segundo piso le corresponde a otras instancias como los órganos internos de control, como la la Fiscalía General Anticorrupción, y posteriormente viene precisamente ya el tema de la sanción. Nosotros en esta cadena, en esta gran cadena, somos el primer eslabón o la primera escalinata, pero sí tenemos que mejorar obviamente nuestra comunicación a través de casos de la transmisión de personas que han hecho uso
de este derecho. Es cuanto de mi parte. No sé si las comisionadas quieran comentar algo. Comisionadas, ¿algo más? La final de esta conferencia la hace nuestra compañera Laura Cortés, del Grupo Foro. Buenos días, comisionados. Rápidamente, preguntarles su reacción o qué opinan sobre lo que dijo la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, cuando estalló contra el INAI a través de redes sociales, diciendo de que solamente, cito textual, los periodistas buscan joder al solicitar el tema de su currículum, saber si estos son, pues están publicados en la plataforma, si son públicos, para que se aclare esta reacción que pues, tuvo en este caso la esposa del presidente en contra pues del instituto. Gracias. Reserva de que alguien de mis compañeros quiera hablar. Repetimos, nosotros no buscamos perjudicar a nadie o dañar a nadie. Nosotros lo único que hacemos es, y por eso el derecho es anónimo, porque nosotros no visibilizamos quién está pidiendo la información. Esa es la potencia que en México tiene el derecho a acceso a la información. Quien pide es las personas, ¿sí? Y efectivamente es información que debe estar pública, obviamente en la página precisamente y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y por eso, como decía la comisionada Román, nosotros realizamos verificaciones constantemente a los entes públicos. Pero nosotros, repito, hay una desinformación, lo lamentamos, en ese sentido, porque nosotros no somos quienes hacen las peticiones de información o hacemos las investigaciones a partir de peticiones formales, y la información obviamente debe estar pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. No sé si la comisionada del Río, la comisionada Román, la comisionada Ibarra, ¿sí? Sí, en efecto, bueno, esa es una fracción obligatoria, está en el artículo 70 de la Ley de Transparencia, es la fracción 17. Los currículos vitae de las personas que trabajen, tengan recursos y demás, son públicos. Incluso en un histórico que me está pasando aquí el director de tecnologías, los históricos de recursos de revisión votados que incluyen la palabra currículum, desde el 2004 al 23 son 1,781 veces. Esa información está en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y también, como decía el comisionado, pues también es lamentable, sí vimos la declaración y pues nosotros preferimos no contestar ni aclarar porque pues el lenguaje que se usó no es bueno y nosotros somos muy respetuosos y creo que hay desinformación. El currículum no lo pidió el INAI es un árbitro entre los ciudadanos y los solicitantes. Alguien lo pidió a CONACYT y entonces se obligó a CONACYT a que entregara el currículum vitae. Esa es la historia, no fuimos nosotros y es una obligación de que marca la ley y insisto, concluyo, 1,781 veces se ha incidido en recursos de revisión sobre temas de currículum vitae de servidores públicos o gente que recibe un peso del recurso público. ¿Es cuánto? Solo para precisar, ¿hay carta de Santiago Creel la comunicación? No. No hay petición formal, el día de ayer fue una petición telefónica y precisamente yo le pedí que para formalizar y poder eventualmente conversar y tener una reunión de trabajo, nosotros necesitamos una petición de carácter formal en cuanto… Aunque no está, digamos, a título de representante de Claudia Sheinbaum, pues sí tiene que ver con que es parte del equipo de la precandidata, ¿no? O sea, sí es… Totalmente. Ok, gracias. Nada más. Compañeros, ¿alguna otra cosa? Comisionadas, comisionados. Pues compañeras, compañeros, muchas gracias por atender a nuestra convocatoria. Usted es muy amable y algún otro… ¿Mensaje final? Mensaje final, presidente, por favor. Gracias. Pues mis compañeras y yo cierro. No, muchas gracias y les hacen llegar la información y aparte de esto, pues lo que necesiten y soliciten, estamos a la orden. Muchísimas gracias por apoyarnos en la difusión. Rompemos el orden alfabético. Bueno, yo solamente, por supuesto, agradecer, decirles que valoramos mucho el apoyo y el acompañamiento que nos dan y aprovechar para rogarles que
por favor no pierdan de vista, al contrario, tengan presente que el INAI es muy importante en transparencia y acceso a la información, pero es exactamente igual de importante el derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales. Hay mucho que podemos hacer para cuidar a nuestros adultos mayores en eso de los fraudes, para cuidar a nuestros niñas, niños, adolescentes. Muchos delitos inician por información que a veces hasta los mismos papás suben de los hijos. Entonces, pues nada más pedirles eso, que tengan en cuenta siempre protección de datos personales cuando piensen en INAI. Gracias. Gracias, José. Bueno, muchas gracias. Agradecerles también nuevamente, desearles un gran año, sobre todo que para México sea un año en que se fortalezca la agenda de los derechos y de las libertades. Y mucho de ello va a depender de los medios de comunicación y de quienes nos encargamos, como este organismo autónomo, de garantizar derechos humanos. Los ciudadanos tienen el derecho a preguntar, los sujetos obligados, las autoridades tienen la obligación de responder, y el INAI tiene la obligación constitucional de garantizar el principio de máxima publicidad. Lo seguiremos haciendo con independencia, con imparcialidad y con apego a la legalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, gracias de verdad por hacer el espacio en su agenda, por haber acudido hasta esta casa, su casa, el INAI. Es importante también mantener ese tipo de diálogos, los seguiremos realizando de manera consecutiva, como se ha hecho en el pasado, y también decirles efectivamente que estamos también como institutos abiertos a la crítica. Nosotros somos personas que estamos receptivos a la crítica, lo que sea para mejorar, habremos de implementarlo, medidas administrativas, medidas correctivas, medidas de prevención, pero teniendo en cuenta siempre que el eje o el núcleo es la sociedad civil. Es necesario también una suma de esfuerzos entre sociedad civil, ustedes como medios de comunicación, como nuestros principales vehículos para transmitir a la sociedad las funciones sustantivas que hacemos en el Instituto Nacional. Esta lucha, que efectivamente, como lo dijimos al principio, es un año complejo, un año de grandes retos, saldremos venturosos, pero lo tenemos que hacer en equipo, porque esto precisamente el INAI no es una concesión política, sino es una conquista social, y tenemos que velar juntas y juntos por ello. Nosotros, en el Pleno del INAI, junto con toda la familia INAI, lo haremos de una manera decidida, llegando hasta las últimas consecuencias e instancias legales que existan, pero también dialogando con los equipos de los actores políticos, de los actores relevantes que nos inviten, y buscaremos precisamente siempre un diálogo muy respetuoso, pero siempre anteponiendo los intereses de estos derechos que tutelamos. Bueno, y finalmente, antes de concluir, les deseamos obviamente que tengan un extraordinario año 2024, y los invitamos a que también nos acompañen unos minutos más a la primera sesión ordinaria del Pleno del Instituto. Muchísimas gracias por su atención. Provecho.